Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de los lunes. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor José Roberto Luébano Enríquez, quien nos impartirá el seminario titulado Caos, Emergencia y Complejidad. A continuación, me permitiré dar una breve reseña sobre la trayectoria académica y científica del doctor Luébano. El doctor José Roberto Luébano Enríquez es máster en Ciencias por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Física Teórica por la Universidad del Mediterráneo, Aix-Marsella y Centro de Física Teórica, Lumini CNRS. Actualmente es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde pertenece al área de Física de Procesos Irreversibles del Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería. Sus principales líneas de investigación son dependencia temporal de espectros multifractales, mapas caóticos de altas dimensiones, caos en teoría de la relatividad, principios de variación para sistemas dinámicos, complejidad del Empel-Sieff y en general teoría del caos, sistemas complejos, análisis no lineal de series de tiempo y física no lineal. Además de su producción científica en revistas nacionales e internacionales, el doctor Luébano cuenta con un capítulo del libro como coautor, ha participado como ponente y organizador en varios congresos nacionales e internacionales correspondientes al campo de investigación, tales como los Dynamic Days, la Reunión Nacional de Caos, Sistemas Complejos y Series de Tiempo. También ha sido árbitro de artículos de investigación en Física Scripta, Plus One, New Journal of Physics, Sigma y The European Journal of Physics Plus. A lo largo de su exitosa trayectoria científica, el doctor José Roberto Luébano también ha contribuido a la formación de recursos humanos a nivel superior y posgrado. Actualmente participa en la dirección de una tesis de nuestro programa de doctorado. Antes de cederle la palabra al doctor Luébano, me permite hacer un anuncio. A reserva de lo que el doctor indique, le solicito por favor que si tienen alguna duda durante el seminario, levanten la mano y esperen a que se les haga llegar el micrófono. Esto con la finalidad de que su valiosa participación en nuestro seminario quede grabada en el video. Sin más preámbulos, damos paso a la ponencia del doctor Luébano. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto venir aquí a este estado donde tengo muy buenos amigos. Es la segunda vez que vengo aquí con ustedes, creo que vine hace como un poco más de un año. Entonces, como yo siempre me he dedicado a esto del caos, ahorita la plática la organicé de una manera que no fuera como que a repetir lo que dije la vez pasada, ¿no? Algo así, pero entonces voy a hacer énfasis en algunas de las cosas que me sugirieron ahora actualmente, de las que sí hablé en aquella ocasión, pero que ahora también lo voy a mencionar. El título pues puede sonar muy apantallador, ¿no es? Se trata de cosas que son muy profundas y no soy tampoco completamente experto en todo, pero pues yo originalmente mi formación es de físico y quise hacer física y en particular quise hacer física estadística y nunca lo pude hacer porque desde el principio, desde la tesis de maestría me metieron a trabajar en cosas de caos. Y entonces el caos se volvió así como que lo que me gustaba, lo que me atrapó y me quedé ahí, ¿no? Como le digo a Jaime, pues, así que es una vida en el caos. Voy a hablar un poquito de lo que se entiende por emergencia y de lo que he tenido también interés en las últimas fechas sobre los problemas de complejidad. Y entonces, bueno, primero lo que de una manera así bastante informal, pues, porque ahorita preguntaban que, por ejemplo, acerca de los procesos irreversibles. Desde mi punto de vista, bueno, uno puede decir que toda la naturaleza es irreversible, ¿no? Que la reversibilidad es una ficción o una aproximación, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Sí, así lo aprendí yo, lo aprendí durante mucho tiempo, así también lo aprendí. Aquí tenemos una figura muy interesante. Gracias a toda la tecnología de los últimos años, el desarrollo de comunicaciones satelitales y del avance que ha habido en la tecnología de sensores, ya se pueden apreciar fenómenos como estos que suceden en la atmósfera terrestre, ¿no? Aquí pueden ver en esta foto de la NASA, este es apuntador también. Aquí ven la península de Baja California y aquí ven esta nubosidad que va llevando una cierta velocidad, son los llamados vórtices de von Karman, que se dan en general, se habían estudiado meramente en aerodinámica, es decir, en problemas a nivel de laboratorio, pero que ahora ya los podemos
analizar precisamente como fenómenos en la atmósfera, cosas que antes pues, no teníamos mucho acceso, ¿verdad? No había una evidencia directa, cosas que suceden en una mesa de laboratorio, ahora se pueden escalar en una dimensión espaciotemporal de mayor amplitud. También este tipo de fenómenos, bueno, que eran muy cotidianos, pues sabemos desde la antigüedad y en particular el Renacimiento, la gran preocupación que tuvo Leonardo da Vinci por la turbulencia. Y la turbulencia, como el fenómeno anterior de los vórtices, la turbulencia es uno de los fenómenos más complicados, más complejos que hay en la naturaleza, y hasta la actualidad, a nivel de la física fundamental, no tenemos una explicación completa de ese fenómeno. No lo hay. Podemos apreciar también la mancha roja de Júpiter, que todos sabemos que no es una mancha, sino más bien es un sistema de vórtices muy complicado que se mueve sobre la superficie del planeta. Ahora con la misión Juno de la NASA se está teniendo mayor información sobre toda la estructura de la superficie del planeta Júpiter, así como se tuvo con todo el sistema saturniano, Saturno y sus satélites, con la misión Cassini-Huygens. Ahora están en el estudio de Júpiter. Y bueno, lo que vemos aquí es un sistema muy complicado, podríamos decir, aquí hay que tener cuidado, complicado o complejo, de vórtices, de fenómenos que se dan de manera, digamos, natural en la naturaleza. Aquí fue, afortunadamente, aquí se puede apreciar, por ejemplo, debido a un polvo que se presenta en la pista, creo que es el despegue del avión, no el aterrizaje, sino el despegue, se puede ver la vorticidad que generan las alas. Eso era uno de los fenómenos también estudiados en la aerodinámica. El primero que mencioné, Theodor von Karman, fue un físico y matemático húngaro que emigró a Estados Unidos durante la época de la Segunda Guerra, y en Estados Unidos se convirtió básicamente en el padre de la aerodinámica y de toda la metodología de métodos numéricos para el estudio de la aerodinámica, que fue muy importante para el desarrollo de la aviación. Y él fue de los primeros que escribió este tipo de estructuras de vórtices. Por ejemplo, cuando un huracán como el Katrina, cuando ingresa en el terreno, vemos una turbulencia que se forma en la troposfera, un sistema nuboso muy complicado. Esta es una imagen satelital del huracán, ¿verdad? Del huracán Katrina, donde se puede apreciar bueno, más o menos, no tanto apreciar, ¿verdad? Sino es un instante dado, pero la trayectoria que pasó a un lado entre Cuba y la península de Yucatán. Y este es un sistema también turbulento de vórtices que se va desplazando. Las trayectorias de los huracanes son muy complicadas desde el punto de vista del análisis, porque el movimiento de un sistema en rotación de gran magnitud, una masa de gran magnitud en la atmósfera terrestre, se ve afectado particularmente por la rotación de la Tierra, lo que llamamos la fuerza de Coriolis, y hasta la fecha no ha habido una metodología precisa para determinar la trayectoria de los huracanes. Dependen también de factores ambientales que tienen que ver con la presión, la humedad, la temperatura local. Este es uno de los más recientes, el huracán Irma, que este huracán fue particularmente importante porque fíjense que el hecho de que no se pueda determinar precisamente la trayectoria de un huracán no significa que no se sepan cosas sobre lo que pasa en los huracanes. Y para eso hay modelos ya por supercomputadoras que la NASA han desarrollado para hacer el estudio, por ejemplo, de la vorticidad, en particular de velocidad de vientos. Y este huracán, en particular, a la hora de hacer las mediciones, me refiero ya empíricamente, en
sensores, las velocidades que se registraron fueron más altas que las que fueron calculadas por computadora. Es decir, las que se calcularon por computadora era como que el límite superior de lo que se esperaría en una tormenta de un huracán de magnitud 5. Y este lo rebasó y no sabe por qué. Entonces, quiere decir que la naturaleza, pues ahorita, la manera en que vive, nos está Es que no fue a la escuela. No fue a la misma que nosotros. Sí. ¿No pasa lo mismo a nivel galáctico? O sea, con el movimiento de espiral de las galaxias, como los estamos Los hoyos negros. no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el sistema, y entramos un poco así en materia, por ejemplo, estos sistemas son muy complicados y seguramente son sistemas complejos. Por ejemplo, el sistema solar quiere decir Sol, planetas, los planetas con sus satélites, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper y todo eso. Ese es un sistema complicado, muy complicado, pero no está claro que sea complejo. Es decir, lo que sucede es que las fuerzas de gravitación lo que hacen, bueno, si se supone en la teoría en un principio, todas esas nubosidades, por una propiedad que es de acreción entre las partículas se van formando los planetas, etcétera. Pero estos se localizan básicamente en un plano, que es el que se llama el de la eclíptica. Y eso significa que en el estudio de la física y de las ecuaciones que describen estos fenómenos debe haber cantidades conservadas. Entonces eso va eliminando la complejidad o la complicación del problema, lo va haciendo accesible. Estos sistemas son altamente complicados, porque dependen, por ejemplo, para su estudio, de un modelo que nosotros llamamos ecuaciones de Navier-Stokes, que es lo que describe básicamente la hidrodinámica. Pero el problema fundamental es si esto efectivamente se puede escribir así, o si las ecuaciones de Navier-Stokes en realidad son la descripción más fundamental de los fluidos. Otro problema interesante es el que se da con las auroras boreales, que son partículas ionizadas que son atrapadas del viento solar por el campo magnético terrestre. Este problema también fue estudiado desde el punto de vista físico y matemático hace ya más de un siglo por Sтерmer. En México también, Manuel Sandoval Vallarta fue uno de los, en su momento, fue casi el máximo especialista en el problema de Sturmer en los años 40, y ha sido estudiado particularmente por colegas míos de la UAM Iztapalapa también. Es un problema caótico en la descripción de la dinámica de las auroras. Tenemos la interacción, por ejemplo, electromagnética entre Saturno y Enceladus, un conjunto de corrientes de partículas en las cuales hay una interacción brutal, o sea, intercambio de partículas, que es intercambio de masa, intercambio de carga entre el planeta y el satélite, lo que le da una dinámica muy complicada a ese satélite. Es decir, cada vez, debido a la capacidad que tenemos por la tecnología de acceder a más espacios dentro de la naturaleza, con mucha mayor resolución, tanto espacial como temporal, estamos en capacidad de apreciar la enorme complejidad que esta despliega, ¿no? Bueno, aquí la mayoría de estos fenómenos son los que tienen mucho que ver con la física, la astronomía, la hidrodinámica, un poco por información, ¿no? Después vamos a hablar de otras cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las supertormentas de Saturno. Los huracanes en la Tierra no logran hacer eso. Una tormenta como esta le dio la vuelta en el hemisferio norte de Saturno, creo que del orden de unos cuantos días. Estamos hablando casi de 5.000 kilómetros de diámetro. Por eso se llaman supertormentas. O sea, un huracán como el Irma le llega a las velocidades que logran esas supertormentas. Eso quiere decir que hay condiciones especiales en las cuales los fluidos, la materia en general, es capaz de comportarse
de tal manera que logra crear estructuras muy complicadas, pero estables, ¿no? Aquí se ve donde ya dio la vuelta, nada más que por el polo. Aquí está acá arriba, ya le dio la vuelta a todo el hemisferio. Fue registrado por la sonda Cassini-Huygens hace varios años. Tenemos la interacción Sol-Tierra, o sea, otro de los sistemas complicados. Es en el ambiente en que vivimos, la troposfera, ¿verdad? Entonces tenemos la absorción por parte de la Tierra, de la radiación solar, toda la radiación, no solamente radiación, me refiero a fotones, sino partículas, y entonces esto genera todo, debido a las condiciones a la frontera que tenemos aquí, es decir, hay terreno, es continente, hay agua, hay humedad, la atmósfera está estratificada, la primera capa, la troposfera, y entonces tenemos un sistema muy complicado de intercambio de energía, que gracias a la gravedad de la Tierra se mantiene la atmósfera, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en esta capa, la primera en la que vivimos de la troposfera, es un sistema totalmente fuera del equilibrio, ¿no? Totalmente fuera del equilibrio. Pero globalmente todo el sistema es estable, ¿no? O sea, la atmósfera no se va. Y es lo que son de las cosas que queremos entender, por qué la estabilidad de todos esos sistemas, aún con una dinámica que localmente se ve bastante inestable. Entonces me voy a una cita que casi siempre realizo de Poincaré, ya también más o menos un siglo que lo hizo en su libro La ciencia y el método, y dice Poincaré, dice, ¿por qué es tan difícil para los meteorólogos prever el clima con alguna certidumbre? ¿Por qué las precipitaciones de lluvia y aún las mismas tempestades parecen llegarnos por azar? De tal manera que mucha gente encuentra natural rezar para que llueva o para que haga sol, aunque les parecería ridículo pedir un eclipse por medio de la oración. O sea, lo que Poincaré se da cuenta, pues es el sentido común, ¿verdad? Lo que vemos que se repite periódicamente o con cierta regularidad, para nosotros es natural. Y lo que de repente aparece, lo podríamos decir ¿verdad? Eso sí, lo que tenemos que preguntarnos por qué no lo habíamos visto, por qué no se había presentado. Es lo que requiere entonces explicación. Pero si tenemos un caso o dos, generalmente lo atribuimos al azar, pero no estamos seguros, ¿verdad? Depende mucho de la escala de tiempo que estamos hablando. Dice, vemos que las grandes perturbaciones se producen en general en regiones cuya atmósfera está en equilibrio inestable. Esto es cierto para los huracanes, ¿verdad? Generalmente se dan un poco en la región tropical, un poco abajo del Ecuador. Los meteorólogos ven que dicho equilibrio es inestable, que un ciclón nacerá en algún sitio, pero no están en condiciones de decir dónde. Un décimo de grado más o menos en un punto cualquiera, eso quiere decir un error de precisión por localizar el lugar, y el ciclón explotará aquí y no allá, es decir, no podríamos predecir a dónde se va, y extenderá desolación en comarcas que habría habitado. Si se hubiera conocido ese décimo de grado, es decir, si hubiéramos sabido con la precisión, que no lo podemos hacer, no podemos conocer con precisión infinita, la localización de donde se genera un huracán y de las condiciones que lo generan. Entonces, pero si lo pudiéramos saber, pues claro que se podría saber de antemano, pero las observaciones no son lo bastante precisas ni ajustadas, y por eso todo parece causado por la intervención del azar. Aquí de nuevo encontramos el mismo contraste entre una causa mínima, imperceptible para el observador, y efectos considerables que a veces asumen proporciones de desastres espantosos. Poincaré reflexionó sobre esto a partir también de su trabajo. Él es considerado en las matemáticas pues, el iniciador de la teoría del caos. Aunque bueno, ese término no se utilizaba en su época, pero a él, todos los que nos dedicamos en esta área, seguimos utilizando buena parte de la metodología y de las ideas fundamentales que él diseñó y cimentó en ese momento. Y entonces aquí, aunque él está hablando un poco aquí del problema meteorológico, pero su reflexión también estuvo dirigida al problema de
de la estabilidad del sistema solar. Aquí una foto de él en su estudio, que por cierto era ingeniero de minas. Sí, creo que todavía unas semanas antes de morir andaba con una lámpara allá en una mina, ya tenía que ir a tomar control. Pero en el de Saturno hay intercambio de masa, Sí. y en la Tierra no hay intercambio de energía nada más. En la Tierra. Usted dice cuando absorbe la radiación solar, de energía y de, bueno, masa también porque llegan partículas. ¿Sí? No, y en principio, pues átomos de la atmósfera también se van de vez en cuando, pero el sistema, digamos, es estable en grandes periodos de tiempo, ¿no? Que es el que estamos ahorita, ¿verdad? Viviendo. Por eso. Sí. Ahora déjenme decir unos detalles técnicos para decir qué cosa es el caos. Bueno, si es que lo podemos decir así de manera muy clara y precisa, y es el hecho siguiente. Cuando uno aprende, por ejemplo, en los primeros cursos de física, el problema de un péndulo, uno estudia el caso del péndulo, conservativo, es decir, donde se conserva la energía, no hay fricción, no hay gravedad, etc. Entonces, nos vamos al caso primero desprovisto de ciertas condiciones que se presentan en la naturaleza, y vemos el caso ideal. Un péndulo que conserva la energía, y ese oscila periódicamente. Pero si queremos hacer un análisis un poco más realista, pues la idea es considerar ahora la disipación, es decir, la fricción de este péndulo. Así que este péndulo tarde que temprano, si lo colgamos de aquí, ¿verdad? Colgamos de aquí un anillo con un hilo, pues vamos a ver que va a estar oscilando, ¿verdad? Y debido a la fricción, tarde que temprano, pues va a parar, porque elimina la energía cinética que tiene, y eso se representa en un diagrama gráficamente de esta forma, como una espiral. Esta espiral significa lo siguiente: en el eje X tenemos la posición del péndulo y en el eje Y tenemos su velocidad. Esto lo que significa es que va disminuyendo la amplitud de las oscilaciones, pero también va disminuyendo su velocidad hasta que se detiene. El problema con los modelos matemáticos que describen estos fenómenos, aunque consideran la fricción, es que uno matemáticamente tiene que esperar un tiempo infinito para que el péndulo se pare, y en la vida real no es así. Entonces esto es un buen modelo, un buen modelo, y eso es la manera en que ahora pensamos mucho de lo que hacemos en estos estudios. O sea, nuestras ecuaciones son modelos de la naturaleza, ¿no? Con base en la información que tenemos sobre el fenómeno. Fíjense que aunque Poincaré fue el primero que describió un ciclo límite, pero la primera vez que se vio así realmente fue en unos circuitos electrónicos por un ingeniero holandés, Balthasar van der Pol. Esta es su publicación de 1920, una teoría sobre la amplitud de vibraciones del tríodo forzado y libre, donde introdujo una ecuación no lineal. Bueno, ahorita no me importa tanto toda la descripción, pero el hecho es que esta ecuación, bueno, similar a un péndulo, tiene aquí una función en la cual la fricción es no lineal. Fíjense que en el caso del péndulo, la fricción, como se hace en los libros elementales, es simplemente proporcional a la velocidad. Pero ahora tenemos algo un poco más complicado, y esto da lugar a un comportamiento en el que a partir de ahí se les empezó a llamar oscilaciones autosostenidas, y de tal manera que si ustedes toman una condición inicial para el tríodo, eventualmente cae sobre esta curva que está en azul, que finalmente es su trayectoria, es decir, el circuito, no, la corriente del circuito se encuentra oscilando de tal manera que, aunque va cambiando en el tiempo la amplitud, su amplitud, pero esta curva que está aquí, esta es la azul, la que viene aquí, este es el ciclo límite. Si ustedes toman una condición fuera del ciclo límite, se converge la trayectoria hacia el ciclo, y si lo toman en la región interior, también convergen hacia el ciclo límite. Esto fue muy importante porque fue la primera realización de un concepto, digamos, más o menos teórico de Poincaré, y 20 años
más o menos unos 30 años después del trabajo con Poincaré, se encuentra una realización. Y Van der Pol fue lo suficientemente abusado para describir, fíjense, estamos hablando de 1920, yo esta gráfica la hice con un programa que se llama MATLAB, la hace en unos cuantos, en un instante básicamente, pero él logró describir eso a mano. A mano, se trata de una ecuación no lineal, de la cual lo que conocemos es integración numérica, pero él hizo un método gráfico para lograr determinar cuál debería ser la trayectoria y determinar que existe precisamente ese ciclo, y luego se le ocurrió al siguiente año se le ocurrió que este tipo de oscilaciones autosostenidas podrían describir las palpitaciones del corazón, y fue una publicación que hizo junto con otro autor, y de ahí salió toda una línea de desarrollo en el modelado de fenómenos cardíacos vía lo que se llaman oscilaciones autosostenidas. Aquí está una foto de él. Pero no fue lo único. También, más o menos, un poco más de 100 años, Alfred Lotka y Vito Volterra, de manera independiente, en el estudio de la dinámica de poblaciones en ecosistemas, llegaron a un sistema de ecuaciones que ahora se conoce como el modelo Lotka-Volterra, un sistema muy sencillo, en la cual, imagínense aquí que esta variable X representa el número de conejos en un cierto ecosistema, y en Y el número de coyotes. Entonces el coyote persigue al conejo para comérselo. Y la cuestión es, ¿qué debería de pasar? Pues debería algo dependiendo de cuántos coyotes hay y cuántos conejos, ¿no? Y una serie de parámetros pues, que describen las propiedades del ecosistema. Pero lo que se encontró ahí es también que existen soluciones, no siempre, pero existen soluciones en la cual el ecosistema, es decir, el número tanto de conejos como coyotes, bien puede aumentar o disminuir, disminuir suficiente, por ejemplo aquí, ya. Pero si uno espera el suficiente tiempo, la población se empieza a recuperar. Y entonces también nació otra línea de investigación en la dinámica de poblaciones, donde vía ecuaciones diferenciales o también ecuaciones sin diferencias era posible describir, ¿verdad? De manera ideal, cómo podría comportarse un ecosistema y determinar por qué existe una estabilidad global de estos. Pero no todo se quedó en la ciencia, sino también en la ciencia ficción. Y no siempre bien. Entonces, uno de los problemas que hay con el caos y a veces la emergencia y la complejidad es que hay mucha divulgación. Y la divulgación transmite, o más bien, como dice un filósofo Bachelard, la divulgación deforma, ¿no? Deforma el concepto. Para poderlo comunicar, lo tiene que deformar, porque le tiene que hablar a un público muy extenso, y entonces las cosas no se dicen bien. Pero curiosamente, en cuanto a la disciplina del caos, el llamado efecto, como se popularizó en los medios como el efecto mariposa, es algo que estaba en la mente hasta de autores como Ray Bradbury en este cuento de 1952, que después lo hicieron película y después hicieron otras, etc. Y entonces ha habido mucho de mito acerca de lo que es el caos. Pero ahora déjenme contarles rápido, acerca del atractor más conocido en la dinámica del caos, que es el atractor de Lorentz. No voy a contar la historia de dónde vino, pero esto tiene que ver con lo que tengo que platicar. El problema de la turbulencia, el problema de la convección en fluidos. Y bueno, hay una derivación de estas ecuaciones que viene de un tratamiento relativamente extenso. Pero lo que quiero señalar de aquí es que es un sistema, digamos, muy simple. Cuando uno maneja ecuaciones diferenciales es muy simple porque son tres ecuaciones que dependen de tres variables. Aquí los términos son, a la potencia 1 son lineales, aquí hay una no linealidad porque es el producto de una variable por otra, y aquí hay otro producto por otra. Pero el detalle está en que esto para un matemático que no supiera del tema podría parecer algo muy inocente. Sin embargo, resultó que no. Si uno hace un diagrama parecido a los que vimos, como para Van der Pol o para el oscilador,
pero en términos de estas variables, entonces uno descubre una estructura mucho más complicada, que son estos alitas de la mariposa y que se llama el atractor de Lorentz. Es decir, para determinados valores de los parámetros, la dinámica de ese sistema siempre se concentra aquí, pero lo hace de una manera aparentemente errática. Si uno ve una proyección de esas alas de mariposa nada más sobre un plano, uno puede seguir numéricamente las vueltas que hace la trayectoria y luego el salto que hace para la otra ala y así se lo va. Pero si uno hace un programa para contar cuántas vueltas da en un ala antes de pasar a la siguiente, uno descubre una secuencia prácticamente aleatoria. O sea, uno no puede predecir, si uno está en el ala izquierda, uno no puede decir cuándo va a saltar para el ala derecha. Hasta la fecha, porque el problema es que no hay manera de, o sea, no se conoce una solución analítica de las ecuaciones. Aquí, ahora sí, viene el concepto de caos. Fíjense, si en lugar de fijarnos en todo el sistema, nos fijamos nada más en la variable, lo que hace la variable z, entonces hacemos dos cosas. Resolvemos numéricamente el sistema con dos condiciones iniciales que difieren en 10 a la menos 12. O sea, difieren en la 12ª posición de la cifra decimal, y corremos, y a uno lo pintamos en rojo y uno en azul. Entonces, eso es lo que nosotros en la dinámica del caos llamamos una separación de las órbitas, una separación orbital. Eso quiere decir que si no conocemos con precisión infinita una condición inicial, es decir, solamente conocemos lo que pasa en una vecindad, en un pequeño grupo, aún así las trayectorias que se van a generar, tarde que temprano van a diverger. Y entonces, lo que perdemos es una capacidad de predicción, porque estamos imposibilitados de resolver analíticamente el sistema. Solo estudiarlo, digamos, numéricamente. Y aún así no podemos tener precisión infinita en la localización de la condición inicial. Entonces, eso hace. Y eso es lo que implica que aparezca lo que llamamos el caos. Pero el hecho de que no sea predecible no quiere decir que no sea pronosticable. Es una cosa distinta. Los meteorólogos lo que hacen es no predicen el clima, lo pronostican. ¿No? O sea, hay una cierta probabilidad de que se mantenga esa nubosidad con esa humedad, o una cierta probabilidad de que pueda llover, etc. ¿No? Hay un pronóstico. No es una predicción. Y eso es lo que pasa aquí, que perdemos nuestra capacidad de predicción. Y esto es un problema de la matemática. Entonces, si estos modelos reflejan exactamente la naturaleza, esperaríamos que la naturaleza tuviera esa problemática también, esa impredictibilidad. Este es Edward Lorenz, murió en el 2008 y estuvo trabajando en el MIT buena parte de su vida. Pero ya un poco como breviario también, rápido, fíjense que unos años antes, porque el modelo de Lorenz es del 63, bueno, cuando fue publicado, pero unos años antes, Ripitake publicó en Inglaterra un modelo muy parecido de sistemas que tenía que ver, es una cosa muy simple. En aquellos años, como ahora también, estábamos preocupados por la dinámica del campo magnético terrestre, porque se sabe por el registro geológico que el campo magnético ha tenido ciertas inversiones de polaridad. Y entonces él hizo un modelo teórico, no fue experimental, fue teórico, de dos discos que conducen corriente y están rotando de manera que con su acoplamiento produjeran un campo magnético y ver cómo se comportaba. Y no se pudo dar cuenta de que había un atractor como el de Lorenz. Eso se descubrió hasta después de que se descubrió el de Lorenz, hubo alguien que se acordó. Hay un modelo ahí de Ripitake. Y después se encontraron el de Moore-Spiegel en hidrodinámica, y salió el circuito de Ueda también del 62, que tenía todo esto. Fíjense, ¿cuál es el problema con esto? Uno, estamos hablando de ecuaciones que no podemos resolver analíticamente, solamente tenemos acceso vía la computadora. Dos, la estructura es tan complicada, tan compleja, que estas cosas, hasta donde se sabe, se puede estimar, no forman una superficie, sino es
forman lo que es una foliación. O sea, es una estructura que tiene una dimensión fractal. Entonces aquí entramos en otro rollo matemático que también es el problema de las dimensiones. Pero el sistema es impredecible porque no podemos localizar con precisión infinita las condiciones iniciales ni seguirlo con precisión infinita a lo largo de toda su trayectoria. Pero ¿por qué sí es pronosticable? Porque la recurrencia que tiene este sistema, o sea, el sistema se queda atrapado ahí hasta el infinito. Y eso es lo que aprendemos en física, es que cuando un sistema está atrapado en una cierta región del espacio, quiere decir que va a pasar por esa región, por todos los puntos de la región, un número infinito de veces. Quiere decir que hay una frecuencia con la cual visita esos lugares, y esa frecuencia va definiendo una distribución de probabilidad. Entonces podemos saber la probabilidad con la que el sistema esté en determinada región. Y esto entonces es lo que nos permite pronosticar. O sea, no estamos perdidos. O sea, el caos no significa que perdimos todo por completo, sino que hay un orden subyacente al cual tenemos limitaciones para acceder a él. Aquí se pueden ver, bueno, las trayectorias es un poco lo que les conté con Lorentz, pero y el modelo pues era para explicar, como ustedes saben, son las líneas de campo, y el hecho es que el campo ha tenido estas fluctuaciones en inversión temporal. Eso ya se sabe por el registro. Pero en la química sucedió también una cosa interesante, y para a finales de los 50, unos químicos soviéticos, Belousov y Jabotinsky, de manera más o menos consecutiva, descubrieron el problema de lo que se llaman ahora las reacciones químicas autooscilantes. Esto es algo muy parecido a lo que pasa con el Van der Pol, pero ahora son reacciones químicas. Fíjense que lo anoté aquí porque eso se me había olvidado, pero Belousov lo que andaba buscando era un análogo inorgánico del ciclo de Krebs, y entonces él ideó una reacción química que contenía cerio radiactivo, y el cerio decae en otro isótopo que ya no es radiactivo, y entonces él, bueno, así hizo el estudio. No conozco más a profundidad cuál fue el detalle, pero lo que se dieron cuenta es que las reacciones químicas son autooscilantes. Esto va a durar oscilando en coloración, por lo cual quiere decir que ciertas combinaciones se van a repetir periódicamente en el tiempo, y claro, esto va a seguir así hasta que el cerio radiactivo finalmente decaiga completamente, ¿verdad? Pero fue un descubrimiento que fue determinante, y ahora, bueno, hay una cantidad enorme de libros sobre reacciones químicas. No es una máquina perpetua. No. Nada de esto. Nada de esto. Pues es una estructura disipativa, ¿no? O sea, que hay que estarle alimentando. Sí, aquí el cerio es el que está metiendo la energía. Como es radioactivo, está decayendo y está aventando. Ya cuando termina, ajá. Pero todas estas cosas, de alguna manera, o sea, lo que la gente piensa es que aquí hay algo que puede explicar por qué un fenómeno, por ejemplo, como la vida, que es una estructura totalmente fuera del equilibrio, puede sostenerse durante mucho tiempo fuera del equilibrio, ¿no? O sea, 80 años, pues, o sea, en promedio, una persona o algo así, ¿no? ¿Por qué? Entonces, estas estructuras son relativamente estables, y algo podemos aprender de todo lo que está pasando ahí. También con el problema de la convección tiene que ver las celdas de Bénard, y me voy un poco rápido, pero esto tiene que ver con el hecho de lo primero que hablamos, también la convección en fluidos. Esto es básicamente de una fotografía que sí se ve muy vieja, porque fue casi de más de un siglo, donde Bénard hizo un experimento de convección en un portaobjetos, o sea, esto es básicamente una gota de agua, y descubrió que la convección en cierto régimen, antes de ser turbulenta, se da con una simetría de hexagonal, como si fuera un panal, una cosa realmente organizada. Y esto fue estudiado posteriormente. Aquí se le pusieron polvo de aluminio para poderla ver, porque si es con agua pues se aprecia, y son fuentes, y aquí emerge el agua y va cayendo por las celdas. Y esto ya fue hecho más recientemente. Esto es un artículo de los últimos años de unos alemanes, donde hicieron una simulación numérica a partir de las ecuaciones Navier-Stokes,
y efectivamente también la modelización numérica permite visualizar que estas celdas sí se pueden formar. Lord Rayleigh fue el primero que hizo un modelo matemático de este tipo de estructuras, fue allá por 1912, y se supone que este tipo de estructuras explican lo que ahora, hasta donde saben los geofísicos, explican las corrientes de convección del magma en el manto, que es lo que nos tiene moviendo tanto tiempo por aquí. Pero la misión Cassini redescubrió en el polo norte de Saturno una celda hexagonal. Y entonces una cosa increíble, o sea, una cosa que pasa de una gotita en un portaobjetos, ahora a una estructura astronómica, porque creo que aquí cabe la Tierra fácil, en el polo norte de Saturno, hay una estructura hexagonal y tiene una profundidad como de 600 kilómetros, totalmente fuera del equilibrio. Y esto lo registraron con al menos 3 técnicas distintas de sensores, el infrarrojo y la otra. Más de cerca se puede ver que en el mero ojo de ese huracán es parecido a la mancha esa de Júpiter. Realmente es un sistema de vórtices todavía. Pero también tenemos la dinámica de la atmósfera terrestre, si nos bajamos del astrónomo para acá, ¿verdad? Y las anomalías que se detectan en la temperatura, o sea, las desviaciones sobre la temperatura media global, y cómo esto va siguiendo ciertos patrones donde se han detectado años muy calurosos, donde se tiene el registro y se tiene un sistema verdaderamente complicado en el cual pues aún nuestras ecuaciones y aún las supercomputadoras no logran determinar con precisión, porque ese es el punto. Ahorita lo que tenemos que preguntarnos no es tanto si vamos a predecir, si cómo, más bien cómo podemos pronosticar, ¿no? Ese es el detalle. En el caso de la física, por no hablar de Prigogine y de otros, ¿verdad? En el caso de la física también, luego no es muy conocido, por eso lo puse, pero Philip Anderson, que es premio Nobel de Física en el 77, no lo recuerdo, fue uno de los primeros pioneros en las ideas de que los sistemas no lineales podían desplegar propiedades emergentes debido a la no linealidad de las interacciones. Voy a tomar solamente una definición operacional. ¿Qué quiere decir? Todos estos sistemas no están formados por una partícula, están formadas por muchas. Entonces están formadas por muchas y todas estas interaccionan entre sí y lo hacen de manera que sus interacciones no son lineales. La cuestión es que tenemos que ver cosas que no se pueden ver para una sola partícula. Como esa definición se puede tomar como algo operacional. ¿Por qué lo digo así? Porque si uno se mete de lleno al problema de la emergencia, entonces va uno a encontrar que hay varias vertientes, ¿no? Y entonces las definiciones no son totalmente parecidas. De una corriente van a decir que esto no es y de otra van a decir que sí es. Pero si lo mantenemos así, entonces podemos entender un poco, o al menos percibir un poco la idea con este tipo de problemas. Entonces, la cuestión es que las propiedades globales de un sistema multicomponente no pueden ser reducidas a la suma de las propiedades individuales de cada componente. Fíjense que la frase de esto, de que la suma, que no son la suma de las propiedades individuales, parece que se remonta hasta Aristóteles, pero fue el lógico John Stuart Mill en el siglo XIX, el primero que se abocó con tesón en este problema, y fue un alumno de él el que introdujo el vocablo emergencia. No me quiero meter mucho en esta parte, pero la cuestión es que John Stuart Mill definió propiedades, por ejemplo, que fueran propiedades colectivas distinguidas de emergentes. Por ejemplo, propiedades colectivas pudieran ser reducibles a las propiedades fundamentales de los constituyentes, pero las emergentes no. Pero eso es una complicación filosófica, no me voy a meter. ¿Dónde podemos ver como ejemplos de todo este tipo de interacciones? Pues fuera de las ecuaciones diferenciales, fuera también de la dinámica de poblaciones que se expone con ecuaciones en diferencias, etc.,
También lo tenemos en otro tipo de modelos matemáticos, que son aquellos que se llaman ahora redes, y en particular las redes complejas, como por ejemplo aquellas que algunos autores, unos investigadores estudian para describir la dinámica de interacciones en los genes, en un genoma por ejemplo, o en internet, donde se encuentra una caracterización. Esto es una representación un poco distinta que esta. Es que aquí por los colores tal vez no se aprecia, pero la idea es que aquí hay unos nodos que están en color y hay unos enlaces, ¿verdad? Aquí se expresa toda una distribución de nodos y de enlaces que es bastante fluctuante, porque eso significa que tenemos prendida la computadora o que está prendida pero además la conectamos a internet, etc. Y las redes complejas se han utilizado para escribir también, por ejemplo, sistemas de votación en una sociedad, en otras aplicaciones de lo que ahora se llama econofísica, que bueno, aquí también encontramos, son disciplinas que ahora son, que nacieron como interfaces, que son transversales, que generan también su controversia, etcétera. Pero los problemas ahí están y pues muchos en general sentimos que tenemos capacidad también para entrarle a eso con las herramientas que hemos aprendido, ¿no? Una característica interesante son las leyes potenciales. Por ejemplo, aquí el número de nodos, que un nodo puede tener un número K de conexiones, y entonces si hacemos, por decirlo así, una estadística del número de nodos, cuántas conexiones tiene, entonces sí una ley potencial, o sea, donde la K va a un exponente gamma y la gamma entre 2 y 3. Este tipo de leyes potenciales aparecen en muchos ámbitos, de la física en particular y en otras disciplinas. Leyes potenciales, por ejemplo, la ley de Kleiber, de 32, sobre el metabolismo basal en función de la masa, es decir, una ley potencial de m a la 2/3. Estas leyes potenciales son un reflejo de lo que queremos llamar sistemas complejos, un poco distinguirlo de los sistemas complicados. Es decir, el sistema solar es un sistema muy complicado, pero se puede estudiar muy bien. De hecho, en el Observatorio de París tienen supercomputadoras donde modelan el sistema solar con todo, y satélites y asteroides y todo, hasta 100 millones de años adelante, por ejemplo. Pero hay otras cosas que le llaman complejidad organizada y complejidad desorganizada. Y la organizada es cuando es estadístico y desorganizada. Perdón, desorganizada es estadístico y organizada es como la vida, etcétera, etcétera. O simplicidad organizada. Entonces, eso no interviene aquí, en la ley de potencias es únicamente estadística. Bueno, aquí se está haciendo una estadística para esto. O sea, es que todo depende de dónde. Se está haciendo una estadística con la distribución de seres vivos para determinar esa ley. Pero lo más bien a lo que yo voy es que la ley refleja algo. O sea, de todo el sistema de los seres vivos despliegan una ley de potencia, por ejemplo, en el metabolismo. Eso sí. Eso debe ser un indicador pues sí, de un comportamiento, ¿no?, en las interacciones que pueda estar descrito por un mecanismo no lineal. No sé yo, ¿verdad? No soy experto. Pero, ¿Estás aplicando el eje? eso es metabolismo contra aquí se mide en energía, es kilojoules por sí, debe ser por hora. Ajá. Sí. ¿Y acá es masa? Sí, aquí está en grados. Ajá. Y entonces aquí tenemos aquí está un ratoncito, un erizo, un ganso, un perro, una persona, un caballo, una orca, por acá anda el elefante, hasta acá arriba. No, ahora aquí no viene, por acá anda una bacteria por acá. Sí. Entonces, las leyes potenciales son muy importantes en todo esto. Estas leyes, por ejemplo, en física fueron descubiertas en una cosa que nosotros le llamamos las transiciones de fase, por ejemplo. Y, bueno, ahora en la actualidad hay muchos también estudios sobre el cerebro y que si el cerebro es una red, no solamente multicomponente,
sino que es más bien como una red de redes, ¿verdad? Que cada parte del cerebro se comportaría a su vez como una red, entonces era una red de redes. Ahí no sé mucho, pero les quería platicar nada más un poquito de algo que ya nada más para terminar, sobre todo viniendo al Silvestre, ¿verdad? No quiero dejar de hablar de... No es el modelo exactamente de Wiener-Rosenbluth, porque según yo entendí... Perdón. Es el Turing en reacción de fusión. Pero, no, el de Turing es el de reacción-difusión, sí, para morfogénesis. Pero este tampoco es exactamente de Wiener-Rosenbluth, porque según yo aprendí, el de Wiener-Rosenbluth considera, parece que espacio discreto y tiempo continuo, y este totalmente es espacio discreto y tiempo continuo. Bueno, eso quiere decir que estamos trabajando con un conjunto de componentes aislados que se van a conectar. Se van a conectar en una cosa que se llama un autómata celular, pero lo que sí es que sigue las reglas que habían propuesto Wiener y Rosenbluth en el 46. Y como en aquella época no había toda la metodología de técnicas de reacción-difusión y medios excitables, bien, de todos modos su modelo ha sido muy bueno y se sigue publicando sobre eso. Fue por la razón por la cual me topé yo con esta parte. Y básicamente se describe un sistema que podemos pensarlo como una red de estas, y en cada nodo IJ hay una variable que es la que se va a medir, si quieren es un foquito, y esa phi quiere decir que el foquito está prendido o apagado. Y entonces cada vez que se prende aumenta su intensidad en una unidad si se cumple esta regla, donde hay un activador y el activador está disperso en el medio, tiene distinta concentración, depende del sitio, y dependiendo de esa concentración hay un umbral, y si rebasa ese umbral entonces se puede activar el sitio. Y esta es la regla para que describe la dinámica del activador. Esto que está aquí simplemente representa la interacción a primeros vecinos en lo que llaman una vecindad de Moore, que son 38 vecinos. Y bueno, aquí esta en particular se obtuvo, por ejemplo, haciendo una interacción suponiendo que el activador se distribuye aleatoriamente en toda la red. Nada más que la gráfica no la pude componer, no sé por qué se quedó ahí cortada. Los espacios en blanco quiere decir que son sitios que no están activados, mientras que los colores representan ya el nivel de activación, ¿verdad? Que puede ser que el foquito tiene intensidad 1, intensidad 2, 3, 4, 5, etc. Así. Pero, Y sí, digo. ¿no hay inhibición? Sí, es que está, por ejemplo, aquí, ya no lo dije todo, pero, por ejemplo, para que si está encendido y aumente su intensidad, entonces está encendido, pero está en el periodo en el cual se encuentra excitado, y se espera además un tiempo que le llaman refractario. Pero si la magnitud del encendido es igual a la suma del tiempo de excitación y el refractario, entonces se apaga. Y por ejemplo, si la concentración del activador está por abajo del umbral, también se apaga. Y aunque esté apagado, pero si rebasa el umbral, entonces se activa, y así se va. Y entonces, por ejemplo, lo iba a traer como animación, pero no lo pude poner, pero esto sería al tiempo 1, al tiempo 2, cómo se van realizando una estructura. Aquí lo que se hizo fue tener una distribución original del activador aleatoriamente, por ejemplo. Pero se puede estudiar qué pasa si solamente un sitio está activado y cómo progresa. Entonces se descubre toda una serie de estructuras que se van propagando, ¿verdad? Va creciendo y al mismo tiempo va cambiando. Y también se pueden estudiar, por ejemplo, la dinámica compleja cuando hay dos sitios activados, y la manera en que la información se va transmitiendo a todo el resto de los sitios, y luego va a haber una coalescencia. Hay una frontera en que ahora estos sitios tienen que interpretar la información de un lado y del otro, digamos, de la frontera,
se va descubriendo toda una serie. En este tipo de modelos ya se han descubierto, por ejemplo, ondas espirales. Eso no traje yo porque las ondas espirales todavía no las pude reproducir. Pero las ondas espirales, por ejemplo, cuando esto se aplica a modelos se supone del corazón, están asociados a taquicardias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto es ya de lo último que hablé, pues es algo de lo que últimamente yo he estado trabajando, en este caso de las leyes de potencia. Por ejemplo, tengo un modelo en el cual, que es lo que quiero aplicar aquí, que tiene que ver con el hecho de que cuando tenemos una variable, por ejemplo, como la ley de Kleiber, que despliega, por ejemplo, dos variables, el metabolismo contra masa, una ley potencial, entonces uno puede también hacer una descripción estadística de todo el sistema. Y hay una manera, mediante un método que se llama maximización de la entropía, o de la información, si no quiere, la información de Shannon, de determinar cuál es la distribución de probabilidad para ese tipo de variables, ¿no? Pero ahorita pues, estamos al nivel de calcular con este tipo de autómatas para varios tipos de problemas que tenemos en mente. En ellos en particular, en el área en que yo estoy, tenemos registros, por ejemplo, de sismos, que es una de las cosas de las que nos interesa hacer el estudio de relación entre sismos. Ese es un campo muy interesante, muy complicado porque pues, el sistema de la corteza terrestre también, o sea, a falta de un modelo realista que explique toda la dinámica, simplemente lo sufrimos, los medimos y luego vemos a ver qué. El problema también es datos, ¿no? Que confiabilidad en datos. Confiabilidad en datos y sobre todo en México, eso es. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene uno, puede dejar la mano. Muchas gracias, Rina. No me quedó claro si cuando llamas que un fenómeno es emergente, no se confunde con lo que llamamos transitorio en el estudio de una solución, o emergente sí ya es definitivo y el transitorio es algo que... O sea, emergente quiere decir, bueno, y es que no lo dije. Por ejemplo, Stuart Mill lo hizo. Y curiosamente utilizó la química para ejemplificarlo. Tienen cloro y sodio por separado. Y eso es peligrosísimo por cualquier lado que lo vean. Lo juntan y se forma cloro y sodio y se lo echamos a un taco y ya todo da. Entonces, lo que él quiere decir es que el hecho de que el cloro de sodio tenga otro tipo de química es porque adquirió una propiedad emergente distinta de las características individuales que lo generaron. Eso es lo que quiere decir. Sí. Pero eso se debe, bueno, ahora lo podemos decir, para eso es requisito que las interacciones sean no lineales. Porque, por ejemplo, bueno, en física lo sabemos, si tenemos unos péndulos acoplados pueden tener modos de vibración. Esos movimientos se llaman colectivos y son reducibles, sí, son colectivos. O sea, son nuevos porque no son de una partícula, pero no participan de esto a lo que le quieren llamar emergente. O sea, es toda una dinámica global que no puede ser de alguna manera reducida a los comportamientos individuales. Eso es lo que quiere decir suma ahí. O sea, más bien es un concepto así epistemológico. Haciendo por la criticalidad. Criticalidad. Eso está relacionado con estas leyes de exponentes. Sí, el hecho de que se refleje. Todo esto de las dimensiones fractales, estos exponentes están relacionados. No es que haya la última palabra sobre todo, pero tiene que ver con... no es fácil. Por ejemplo, yo conozco algunos ejemplos en física donde han logrado explicar por qué hay una ley potencial, pero no puede uno traducir lo que encontraron, por ejemplo, en un gas granular a lo que encontraron en un medio coloidal. No, como que no le da explicación. Entonces, lo que es interesante es que aparecen variables relacionadas entre sí mediante leyes potenciales y requiere una explicación específica. Nada más por curiosidad, Rosenbluth es el director del CIMBEST, el ex. Me oí. Sí, Entonces,
claro, La claro. torre tembló. Sí, sí, sí. Iba a hacer otra pregunta, pero por eso no solté el Está bien. En el caso de las galaxias espirales, hay un ingrediente que no estamos considerando, es la materia o la energía oscura. Ah, sí. Entonces, en ese contexto, ya no sabemos qué tan predecible y sobre todo estable o permanente va a ser el sistema. De que tiene un efecto la materia oscura es sobre la velocidad de los espirales de las galaxias, los planetas que están. Y en ese sentido, a lo mejor sí ese tema puede encajar ahora en como los huracanes. Ahí no se ve, pero porque ya es un ingrediente que no estamos considerando las dos, ¿no? Sí. La energía y la materia. Es que, por ejemplo, a mí en la parte de esto del sistema solar lo que me llamaba la atención, y eso, cuando uno tiene el problema de Kepler, o sea, nada más dos cuerpos, ¿no? O sea, ignorando todo, nada más Sol y Tierra. Entonces la ley de gravitación dice que la Tierra tiene que moverse en elipse. Pero como están los demás planetas, ya no es lo mismo. Pero lo que sí es bien curioso es que conforme se fue generando el tema solar, se fueron todos acomodando en un plano. Eso no está claro. No está claro que deba ser así, pero así sucede. Y es lo que pasa con estas galaxias espirales también, ¿verdad? Debe haber algo ahí. Sí, muchas gracias, doctor Luevano. De la palabra esto de predicción o lo que es pronóstico, predicción todavía podría fallar, o es algo que ya casi es 90-100% predecible. ¿Cuál sería la diferencia entre pronóstico y predicción? Lo que pasa es que, bueno, sí, es que en la definición, así como la manejo yo en este contexto, es predicción es si yo tengo el modelo matemático, por ejemplo, de un péndulo y lo resuelvo analíticamente, entonces puedo predecir dónde va a estar en cualquier instante, porque conozco la solución. Pero en estos sistemas no conocemos la solución, solo el modelado numérico. Entonces no perdemos capacidad de predicción. Lo que podemos hacer es pronosticar, es decir, con qué probabilidad dentro de 3 horas, dónde va a estar el sistema o en qué estado va a estar. Actualmente se hace lo que se llama la predicción entonces meteorológica, por ejemplo, o en 2 o 3 días si va a haber nubes, si va a haber radiación solar, creo que dicen forecasting, ¿no? Sí. Eso, entonces, ¿es predicción en este caso o es, No, es pronóstico? Es pronóstico. Sí, Entonces es muy arbitrario todo eso. Lo que hacen es que con base en modelos matemáticos, por ejemplo, corren en supercomputadoras, toman como 10, más o menos 10 condiciones iniciales, corre la computadora y entonces salen 10 resultados y más o menos dicen dentro de 1 hora el clima va a estar así, dentro de 2 horas el clima va a estar así. Entonces solamente pronóstico con base a 10 soluciones numéricas, pero que llevan tiempo porque y además, según ellos, los meteorólogos dicen que no es confiable el pronóstico más allá de 48 horas. Bueno, va perdiendo capacidad de pronosticar además conforme pasa cada hora, ¿no? Pero pues, sí. Leí una revista, perdón, es que cuando deja la señal óptica de la retina al cerebro, se tarda 150 milisegundos. Entonces, cuando uno percibe un tenista que lanza la pelota y le pega, cuando uno recibe esa imagen en el cerebro pega, ya lleva 8 metros recorrido la pelota. Sí. Entonces, lo que hace el cerebro es predicción. Entonces, te tiene que predecir, porque ya cuando uno está recibiendo la imagen de que le pegó a la pelota, entonces ya le pegó a uno. Ya va viajando la pelota 8 metros por lo menos la velocidad que le está pegando. Entonces necesito predicción, sobre todo el es lo que hace cuando contesta. Sí, algo leí también yo de eso, pero no lo tengo realmente claro. Sí, hay cosas muy interesantes, sobre todo esa parte de la dinámica de la conductividad eléctrica del axón. Por ejemplo, se estima que si, por ejemplo, de un tiranosaurio le pisara la cola a un brontosaurio, el brontosaurio tardará 2 segundos en enterarse, demasiado tarde, ¿no? Entonces, 2 segundos es así, por ejemplo. Sí, pero en esa parte todavía no
no me he metido, he leído algo al respecto. Está muy interesante. O sea, yo aquí el mensaje, y sobre todo a los alumnos, lo que quiero transmitir es, por ejemplo, que si hay, o sea, como esto inunda todas las disciplinas científicas, como se dice ahora transversalmente, hay demasiada información y lo que quiero resaltar es que hay cosas que sí tienen definiciones precisas. Lo de emergencia no, por ejemplo, o sea, es muy complicado definirlo, ¿no? Por eso tomé una definición operacional. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de toda la teoría del caos sí hay definiciones muy precisas. Y en la parte del caos sí, los sistemas son deterministas y pueden ser caóticos sin ningún problema. No tiene que ver, no hay ningún conflicto con el determinismo, ni con la causalidad, ¿verdad? Es un problema en el que hay limitaciones técnicas para predecir. Pero debido a la recurrencia, a la alta recurrencia que tienen estos sistemas, se pueden definir empíricamente una distribución de probabilidad y entonces nos permite decir con qué probabilidad podemos estar en un estado o en otro. Y eso ya ayuda a entender ahora sí otros problemas en la parte de emergencia y complejidad. Entonces todo esto se llama un mínimo global, no un mínimo local ni nada. No, sí hay variación, hay variación en el tiempo, tiene que haber. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, el sistema de Lorentz, como el que mostró el registro, aquí son 3 ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero esas variables están asociadas a las coordenadas de un punto. Pero, por ejemplo, en el modelo de Wiener-Rosenbluth estamos hablando de puntos distribuidos en el espacio. Entonces, lo que hay es una dinámica que se llama espacio-temporal. O sea, las cosas cambian, depende de qué sitio esté uno y en qué instante esté uno. Eso sí. Entonces, si eso lo quisiera uno ver como una función potencial que determina eso, sí está fluctuando. Eso mismo pasaría en Belousov-Jabotinsky también. Ahí se vería ese tipo de oscilaciones, pero van decayendo. Van decayendo. Y se podría ver en Lotka-Volterra también. Si uno se sale de ese ciclo, entonces uno podría ver también estas oscilaciones. Sí, allá. Perdón. Sí, yo tengo dos preguntas. Una, ya que se mencionaba mucho el sistema solar, y hay una cuestión pendiente, al menos desde la época de Lagrange, de la estabilidad del sistema solar, porque se hablaba acerca de la complejidad, pero no de la estabilidad, que es un problema abierto hasta donde yo sé, aunque esta pregunta pues, es más astronómica, quizá, pero ¿qué avance o en qué medida ha podido contribuir esta área de sistemas complejos a esa parte de la estabilidad del sistema solar? Esa es una. Y la otra es que cuando presentaba las gráficas del atractor de Lorentz y su proyección, y mencionó que la manera en cómo brincaba, digamos, de alas, era aleatoria o cuasi aleatoria, no lo sé. Y mi duda ahí es si esa aleatoriedad ha sido probada, es decir, si ha pasado las pruebas matemáticas de aleatoriedad, ¿no? Digo, porque estrictamente hablando, al menos en las computadoras los números son pseudo-aleatorios, ¿no? No son estrictamente aleatorios, sin embargo pasan ampliamente las pruebas de aleatoriedad. Entonces, esa es mi segunda pregunta. Gracias. Sí, en el caso del sistema solar, hasta donde yo sé, el modelado más avanzado se hace en el Observatorio de París, que hay un investigador, lo pueden checar en internet, Jacques Lascar. Ellos han hecho simulaciones de sistema solar hasta como 100 millones de años adelante y parece que no pasa nada en 100 millones, ¿no? Estas simulaciones toman en cuenta, por ejemplo, según lo que leí, en general los astros se toman más o menos como esferas homogéneas,
pero se toman en cuenta, bueno, no necesariamente esferas, pero se toman en cuenta momentos de inercia, velocidad angular, por ejemplo, el giro que tiene esa, ya se me olvidó ahorita, si es Urano, creo que es uno que gira al revés, y se toman en cuenta los satélites que se conocen a través de todas las misiones espaciales, en fin, hay toda una serie de datos que se integran. Entonces, sigue siendo un modelo, ¿no? Para explicarlo. La cuestión de estabilidad del sistema solar precisamente fue lo que dio origen, en el caso de Poincaré, a todo esto, que es la teoría del caos. Como bien lo dices, data desde Lagrange, porque, porque Lagrange fue el primero que hizo unos cálculos, pero podríamos decir que fue D'Alembert, porque D'Alembert, como era secretario de la academia, inventó unos concursos sobre eso, y entonces siempre que hacía el concurso le mandaba una carta a Lagrange para decirle de que el concurso lo invitaba a participar, ¿no? Entonces era el que lo jalaba para eso. Lo que sí te puedo decir es dónde está el problema. Uno, pero que es básico. En lenguaje moderno podemos decir que lo que encontró Lagrange fue en la parte de física, es lo que hacemos nosotros cuando cambiamos a variables ángulo-acción. Bueno, resulta que hay un cambio de variable en el que tú puedes escribir el espectro de Fourier del movimiento y te aparecen unos coeficientes donde los denominadores van con diferencias de las frecuencias. Se llama el problema de pequeños divisores. Entonces, cuando ciertas frecuencias empiezan a ser muy cercanas entre sí, entonces la serie que te describe la solución puede explotar. Y eso es lo que da origen a la inestabilidad, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, porque hay muchos jaloneos entre ellos, ¿verdad? Completos. Y hay localizados en puntos de Lagrange, o sea, no están todo el anillo completo ocupado, sino hay ciertas posiciones estables, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Todavía. Eso es lo que da origen ahí, al problema lo que se llama el problema de pequeños divisores. Y todo eso aparece acá. Todos estos modelos. No me referí porque es una parte muy técnica. Pero la otra pregunta tenía que ver con sí, la aleatoriedad. Ojo, lo que sucede es que ha habido también toda una diatriba sobre la aleatoriedad. Aleatoriedad, determinismo. Aquí no hay diferencia. Puede ser perfectamente aleatorio el sistema determinista. Eso es un sistema caótico. Un sistema que tiene una estructura muy ordenada, pero la imagen que uno ve es extremadamente complicada, pero tiene estructura organizada. Lo que pasa es que si uno mide una variable, como en este caso el salto de un lado al otro, uno ve una secuencia. Por ejemplo, si uno tira una moneda, que es el ejemplo clásico, uno puede decir águila sello, y a uno le llama 0 y a uno le llamas 1, y te sale una secuencia de números, ¿no? Entonces la secuencia es aleatoria o no. Es decir, si yo, como les hago en mi clase a los alumnos, escribo todo esto, 0, aquí por ejemplo, tengo 25 números. ¿Esa secuencia es aleatoria o determinista? Pues ese resultado es determinista, es aleatoria porque fue al azar. Bueno, si está ahí, si no les digo de dónde viene, si la saqué del tiro de moneda, pues todo el mundo va a decir aleatorio. Y si no viene de ahí. Pero de todos modos ya está determinada, ya es determinista. No, pero el ojo, la cuestión es que esto puede venir de un sistema determinista como estos. Viendo precisamente, digo, está en el ala izquierda, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero eso también lo puedo, ya vi que viene de Lores, ok, pero también me puede salir un tiro de moneda. Entonces, en este contexto no hay diferencia entre determinismo y aleatoriedad, o sea, son totalmente compatibles. Ese es el detalle. Entonces, más bien se refiere un poco al origen, de dónde viene. Eso, en el caso ya de la física, tiene implicaciones sobre el concepto de ruido. O
O sea, ¿qué es el ruido? Bueno, todo depende de dónde viene y cómo lo quiero considerar. Si viene. Ahora, tú también dijiste bien, en las computadoras, por los algoritmos generan números pseudoaleatorios. ¿Cuáles son esos generadores? Pues son sistemas caóticos. No se les llamaba así, ¿verdad? Antes, pero se vio que eran sistemas caóticos con lo que estaban produciendo estos números. Es, básicamente. Entonces, ese es el detalle. No sé si... Sí, sí, al inicio nos comentó sobre la intensidad del huracán, no sé si era Katrina, y pues parece que cada vez es más grande. Bueno, por el calentamiento global, el aumento de CO2, por ejemplo, sí se puede entonces meter los modelos y predecir, no 100 millones, sino 100 años, con más precisión, digamos, qué es lo que podría pasar, no sé, los parámetros que existe, qué tan correlacionado está como para que realmente podamos saber si el cambio climático, qué impacto puede tener. Yo creo que sí se ha hablado, pero no sé con qué precisión en este caso se está haciendo el cálculo. Bueno, aquí el problema, sí hay algunos modelos, por ejemplo, en el caso de la dinámica de la atmósfera se toman en cuenta factores, como esa figurita que mostré, de la radiación solar que llega y hay una serie de interacciones, ¿no? Lo complicado, por un lado, lo complicado de eso es que la superficie terrestre es un tema complicado en el sentido de que aunque dispongamos de ciertas ecuaciones, como por ejemplo, suponiendo que la troposfera se comporta como un fluido, entonces Navier-Stokes, pero las fronteras son oceánicas, continentales, con vegetación o desérticas, polares o tropicales, y además las oceánicas. Absorción de la radiación solar, remisión por parte de la Tierra, reabsorción por parte de la atmósfera y remisión hacia afuera y hacia adentro. Entonces, son todavía muchos factores que describen a la atmósfera como un fluido muy complejo, porque además no es un solo componente, sino es multicomponente, contiene humedad, o sea, vapor de agua, y contiene dióxido de carbono, de azufre, etc. Y lo otro es, está rotando, lo hace con diversas estaciones alrededor del Sol. En esta rotación genera toda una dinámica de vientos que es relativamente simple, la dinámica. Por ejemplo, en esta región de la ecuatorial, a más o menos la latitud que estamos aquí en México, tenemos vientos que van de este a oeste, pero luego después más arribita, como de entre 30 a 60 grados de latitud, invierte el sentido de los vientos, y luego de 60 a 90 en la región polar se vuelve a invertir, y así para el hemisferio sur. Entonces, es todo un sistema realmente complicado de transporte de masa, de transporte de energía, que eso, bueno, solamente con una capacidad de cómputo tremenda se puede, o sea, ver cómo efectivamente un contaminante se va distribuyendo. Y la otra es que también tenemos, como por ejemplo el Valle de México, que tienen sus microclimas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la inversión térmica. Bueno, la inversión térmica es un fenómeno natural, pero cuando se da aquí, por la estructura territorial, no recuerdo ahorita la altura, pero a una determinada altura podemos encontrar una capa más caliente, y entonces detiene la convección. Eso hace la inversión térmica. Entonces todos los contaminantes se quedan ahí. Entonces lo que yo siento que falta en todo esto es también un análisis de los microclimas. Y lo que yo he visto también es que hay, por ejemplo, al menos para el territorio mexicano, ciertos pronósticos que dicen que casi toda la región norte del país se va a desertificar de aquí a los próximos 40, que estamos en 2018, sí, como los próximos 40, 50 años va a seguir toda la desertificación de todo el norte del país. Es a donde van estos modelos. Pero yo no estoy tan seguro de que eso suceda.
porque tenemos el problema de que no estamos prediciendo, estamos pronosticando. O sea, con la información accesible y con el modelo matemático que tenemos a la mano, estamos haciendo. ¿Por qué razón? Primero, cuando llueve en territorio nacional, es porque hay huracanes. Y los huracanes son cada vez más fuertes y cada vez ingresan más fuertemente a territorio nacional. Y además, en las últimas investigaciones sobre huracanes, porque originalmente los huracanes se forman en el mar y se alimentan del vapor de agua, pero ahora se sabe que por eso han sobrevivido cuando traspasan la península de Yucatán, o aún han ingresado a territorio norteamericano, como cuando lo hicieron como el Katrina, porque a pesar de eso, es decir, digamos en la descripción original, un huracán ingresando a terreno debería convertirse en tormenta tropical, o sea, a desbaratarse y a llover. Pero si el medio ambiente es suficientemente húmedo, se sigue alimentando de la humedad, aunque no haya agua abajo, y entonces alcanza a sobrevivir más tiempo. Y eso entonces irriga más hacia el interior otra vez. Entonces, la verdad yo no estoy muy seguro de ese pronóstico, por ejemplo, para el territorio mexicano. Y ya si nos vamos más como para saber hasta dónde nos lleva el calentamiento global, ahí sí no conozco si hay bueno, sí hay pronósticos de este tipo, pero no conozco realmente los modelos que hayan utilizado ahí. Sí, esa parte de ¿Más dudas? ¿no? También comentarios. Yo tengo dudas, muchas. La relación del ciclo límite con las condiciones iniciales. Ajá. ¿Cuál, perdón? La relación del ciclo límite con las condiciones iniciales. Ah, era esta de que, por ejemplo, en el caso de ay no, esto no. En el caso de, por ejemplo aquí, en estas estructuras, por ejemplo aquí, una vez que colapsan, empiezan ahí le paré yo, pero lo dejé en la computadora, empiezan a reproducirse. Por ejemplo, pasa una cosa curiosa. Por ejemplo, aquí hay un punto donde se inició y se ve una coloración, otra coloración, y regresa a la misma coloración, y así se puede ir viendo. Entonces, después de que colapsan estas figuras, por ejemplo, es decir, después de que todas, pues si le quieren llamar neuronas, ¿verdad? Si esas neuronas se comunican, llega un momento en el que tienen todo un ciclo y se quedan así. O sea, no es un cerebro muy pensante, ¿no? Que se quede así. Pero en el caso del ciclo límite para Van der Pol, por ejemplo, en el caso acá, es porque es el ciclo límite es un atractor, nada más que no es un punto, es toda una curva. Entonces aquí toma una condición inicial y evoluciona hasta que cae en el ciclo, y lo hace en un tiempo corto, en un tiempo finito. Y aquí si están en esta región interior, también cae sobre el ciclo límite, y una vez que está aquí ya se mantiene en una oscilación autosostenida. Claro, esta expresión que está aquí depende de la literatura. Unos le llaman disipación positiva, o sea, nombres que luego no van. Lo que hay que tomar en cuenta es el hecho de que esto de alguna manera representa una interacción del sistema que está representado por la variable X con el medio. Entonces, en unos momentos le está tomando energía y en otros le cede, ¿no? Pero hay un equilibrio, un cierto equilibrio. Bueno, yo le llamo equilibrio porque en estos temas dinámicos también le llamamos equilibrio a eso, aunque se le llamaría más bien como un estado estacionario. Nosotros también le llamamos equilibrio. Entonces hay un equilibrio ahí. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos una galería, ¿no?, de atractores que son puntuales.
atractores que son curvas o atractores que son, se llama extraños, como el de Lorenz, ¿no? Es un atractor extraño, porque no solamente no estamos... Hay gente que dice que están convencidos de cómo es la geometría de esto, pero la verdad no hay una prueba así ya sensu estricto matemáticamente. Falta aquí todavía algo de la matemática para probar qué clase de estructura geométrica es eso. Pero numéricamente se le puede estimar una dimensión fractal, entonces queda una cosa entre 2 y 3, ¿no? Así voy a traer una tantita. Bien, si no hay más dudas, me permite entregar el conocimiento al doctor Luevano. El programa de doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad agradece al doctor José Robert Luevano Enríquez la interesante conferencia Caos, Emergencia y Complejidad, dictada el lunes 27 de febrero de 2018. Firma el coordinador académico, doctor Yasufino Máximo. Muchas gracias.